El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la humildad. ¿Y a raíz de qué viene esto? Fíjese que todos sabemos sobre la humildad, pero ¿qué tanto la practicamos realmente? ¿La conocemos como para decir la estoy llevando a la práctica? Hablamos de humildad y hacemos nuestros mejores esfuerzos por ser humildes. Y ya vamos a ver por qué. Obviamente queremos, en primer lugar y por sobre todas las cosas, imitar o seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la práctica hay cierto grado de dificultad por desconocimiento. Recuerdo muy bien en una oportunidad, uno de mis hijos pequeños me dice: papá, yo quiero ser humilde. ¿Cómo se hace eso? Más o menos así fue su pregunta. Y la verdad, hermanos, es que yo creo que muchos, sin ser pequeños, puedan tener la misma duda, el preguntarse. Una cosa es decirlo y otra cosa es serlo verdaderamente. También voy a hacer una pequeña aclaración en esta oportunidad, porque no es primera vez que tocamos el tema. He querido que sea lo más práctico posible, por lo cual puse consideraciones prácticas, pero llegado el momento no pude quedarme solamente en eso, y es lo que vamos a ver, no sin antes poner algún recordatorio del tiempo, mis hermanos. No significa que me vaya a detener, pero al menos para tener una idea en dónde vamos. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dirija en este tiempo? Mi Dios, le quiero dar gracias porque nos permite este tiempo maravilloso en donde usted nos habla, donde abre a nuestros ojos, Señor, su palabra, comunicándonos lo que usted quiere que sepamos y entendamos. Esto no es posible sin la intervención directa de su Santo Espíritu. Rogamos porque Él, rogamos, Santo Espíritu, luz y entendimiento de su palabra. En Cristo Jesús pedimos. Amén y amén. Muy bien. Primero de todo vamos a ver ciertas definiciones o aspectos de la humildad que nunca antes hemos visto. Eso se los aseguro. Entonces vamos a ir por parte. ¿Qué es la humildad? Bueno, hay algunas definiciones. La humildad es una virtud propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades y obra en consecuencia. Es interesante. De acuerdo a esto, cuando hablamos de una persona humilde, estamos hablando de una persona madura, que tiene bastante conocimiento de sí mismo, ya sea que se haya dedicado deliberadamente o no a autoanalizarse. Lo cierto es que está en un nivel, en un buen nivel, y vuelvo a decir, en donde tiene conciencia o conocimiento de sus limitaciones o debilidades. Y para que una persona pueda ser humilde, verdaderamente humilde, es menester eso, que conozca de sus limitaciones o debilidades. También nos dicen las diferentes fuentes que es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables y constructivas. Totalmente cierto. Entonces una persona humilde pues empatiza con mayor facilidad, porque lo ve todo desde la horizontalidad, como lo vamos a ver dentro de unos instantes. Su significado es el opuesto a la soberbia y es una cualidad que define a aquella persona que reconoce la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Para poder entender y practicar la humildad, creo que definitivamente eso es fundamental. Entender que somos iguales, somos seres humanos, somos criaturas, somos creación de Dios. Y de hecho, aunque no lo vamos a ver el día de hoy, el origen de la palabra humildad en sí mismo ya nos habla acerca de eso, de humus. Eso quiere decir de la tierra. Y eso tiene que recordarnos, y la idea constantemente, de quiénes somos y de dónde venimos. Y cuando tomamos clara conciencia de eso, que somos seres humanos, que somos creación de Dios, obviamente no vamos a creernos más que eso. Esto hace de la humildad una cualidad relacionada con la virtud de la modestia. Si usted, y de hecho no ha tomado la decisión, tendrá oportunidad de hacerlo al final. Y yo he tomado esta decisión de la humildad, hermanos, porque uno puede hacerlo por naturaleza. En términos generales, por naturaleza habrá cierta
o bastante dificultad en algunos casos, porque la carne es muy distinto. No es una cualidad de la carne, es una cualidad o virtud del Espíritu. Pero cuando se toma la decisión, es algo en lo cual tiene que trabajar prácticamente cada día. Cada paso que dé, cada palabra que diga incluso, tiene que ir relacionado con la decisión de ser humilde. Continuamos, la humildad es una virtud independiente de la posición social o económica. Por un mal uso del término se ha homologado humildad con pobreza o con bajos recursos económicos. Y la verdad es que aunque puede describirse así también a una persona en esa condición económica o social, lo cierto es que el verdadero significado tiene que ver con lo espiritual, con lo moral, con lo mental, pero no con la clase social. De hecho, personas en mejor posición que otras nos dan el ejemplo de verdadera humildad, y sobre eso hemos hablado bastante. Una persona humilde no se siente superior ni inferior a nadie, sino que siente el mismo respeto por todas las personas de su entorno y sabe valorar sus esfuerzos. Eso también es muy importante. Una persona humilde no se siente ni superior ni inferior. Recuerda lo que decía al principio, una persona humilde es una persona madura y sabia, que no tiene inseguridad, porque tiene clara conciencia de quién es y de su valor. Y el valor nuestro, verdadero, nos lo da Dios, y por lo tanto no tiene la inseguridad. Quienes no son humildes y por el contrario pueden ser orgullosos, vanidosos, etcétera, etcétera, probablemente padezcan de mucha inseguridad. La persona humilde está abierta a aprender de los demás para crecer y mejorar. La humildad también se refleja en el deseo de ayudar a los demás. La generosidad y la disposición a contribuir al bienestar de los demás es o son características de la humildad. Entonces, una persona humilde, y más si está en mejor posición, la generosidad será uno de sus rasgos fundamentales. Finalmente, sin embargo, ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como personas. Así que el ser humildes no significa necesariamente, pero no lo excluye, llegada la ocasión, el dejarse humillar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de toda la exposición. Por último, no se trata de menospreciarse a uno mismo, sino de tener una actitud equilibrada y realista en relación con uno mismo y los demás. ¿Qué quiere decir esto? No somos perfectos. No somos perfectos. Por muchas virtudes, habilidades, etcétera, que tengamos, no somos perfectos. Y si se tratara de compararnos, simplemente debe ser con nuestro modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Él, eso y solo eso nos va a dar una verdadera perspectiva de dónde estamos y de quiénes somos. Y aún en el mejor de los casos, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Sirvió a los demás. Entonces, en nada no habrá pierde respecto de eso. Bueno, ¿qué es la humildad? ¿Cómo está usted? ¿Dónde está? ¿Qué tal un pequeño chequeo de humildad? Como que el micrófono no me está ayudando mucho, pero voy a reubicarme. Lo que yo les voy a invitar a que puedan hacer en este momento, van a haber 16 expresiones, preguntas específicamente, que usted puede responder en su mente, pero mejor todavía si hace el apunte sí o no. Más bien cuente todos los sí, donde sea que sea un sí, ponga una marquita, algo, para que pueda hacer una pequeña cuenta. Un chequeo de humildad. Las preguntas serían: ¿reconoce y acepta sus limitaciones? La respuesta puede ser sí o no. Si es sí, haga una marquita para que tenga ahí para contar al final los sí. ¿Admite cuando no sabe algo? ¿Pide ayuda cuando la necesita? ¿Está siempre abierto a aprender? ¿Es modesto ante los éxitos? ¿Sabe ganar y perder? ¿Aprovecha cada oportunidad de servicio?
sabe escuchar atentamente, reconoce el valor de los demás, comparte el crédito, está dispuesto a ceder, pide disculpas cuando es necesario, sabe pedir perdón, sabe perdonar, es agradecido, tiene siempre palabras de apreciación para todos, cuente los sí o las marquitas que haya hecho. Esto es para dar un comienzo y tomarnos una idea vaga. Por ejemplo, si usted sacó entre 15 y 16 o 15 y 16, eso quiere decir que usted está muy bien, que no tiene que quedarse hasta el final del servicio esta mañana y que podría irse. Pero si tiene 15 y 16, eso quiere decir que es verdaderamente humilde. Y con toda humildad usted decidirá qué cosa, quedarse. Si tiene entre 10 a 14, quiere decir que va muy bien. Y yo de todo corazón le felicito. Y mi deseo es que todos pudieran por lo menos estar ahí. Pero tienen que quedarse. Con mayor razón. Si usted tiene menos de 10, haga de cuenta entre 5 y 9, eso quiere decir que no cabe la menor duda, tiene que quedarse hasta el final. Está en realidad medio atrasadito en la materia, digámoslo así. Y si usted tiene como del 1 al 5, tiene que quedarse después del servicio para orar por usted, para ungirle si es necesario, porque no es posible que tanto tiempo en el Evangelio pudiera estar tan mal. Bueno, finalmente cualquiera haya sido el resultado, yo creo que ya estamos bastante despiertitos como para seguir. ¿Qué es la humildad? Bueno, la palabra del Señor nos va a decir un par de cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre del cual la Biblia nos dice que era el hombre más humilde, más manso que había en la tierra. En una versión distinta, Nueva Traducción Viviente, nos dice que Moisés era humilde, más que cualquier otra persona en la tierra, pero nosotros sabemos que también tenía su temperamento y que en un momento dado perdió ese temperamento y obviamente, lamentablemente, pagó las consecuencias. ¿Por qué traigo esto como ejemplo? Porque la idea de la doctrina y de la enseñanza de la humildad está a lo largo de toda la Biblia, la encontramos en el Antiguo Testamento, pero más que todo para mostrar, mis hermanos, que aunque nosotros podemos aprender de otras personas, conocer personas humildes y maravillarnos si se quiere, lo cierto es que nosotros no vivimos con esa persona y lo que podemos conocer de ella es su presentación pública, por así decirlo. Lo cierto es también que todo ser humano no es perfecto y la verdad es que en algún momento dado pudiera o fallarnos o decepcionarnos. El apóstol Pablo, con todo lo bueno que vemos en él, es un caso bien especial. Porque él, yo creo que era algo así como una persona humilde por convicción. No es que le naciera por su temperamento, no era una cuestión genética en él, a diferencia probablemente de Moisés. Y él tenía que luchar constantemente con su temperamento impulsivo. Y él dijo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. Es una forma de decir que él podía adaptarse a las circunstancias, pero vuelvo a decir, lo más importante, él había decidido tener humildad al ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos aprender de él? Claro que sí, pero en realidad si de aprender sobre el tema se trata, recordemos siempre en todo, nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si realmente queremos aprender todo, absolutamente todo, acerca de la humildad y de todos los demás temas, ¿qué mejor? Y digo esto para poder invitarle, desafiarle a que pueda estudiar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí y con eso no hay pierde. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a retomar, es el ejemplo para saber qué es la humildad. También es conveniente saber qué no es la humildad entonces.
La Biblia nos habla acerca de esto y encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 2, que la humildad no puede confundirse con hipocresía y vanagloria, como también le llaman algunos falsa modestia. Veamos, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Entonces podemos hacer muchas cosas buenas, entiéndase, pero si no son con humildad o no van acompañadas de verdadera humildad, pierden sentido o pierden valor. Cualquier cosa que nosotros hagamos hipócritamente, o sea, haciendo una cosa queriendo hacer creer otra, cuando en el fondo lo único que motiva es la vanagloria, eso no es. El que actúa de esa manera respecto de su bien para ser visto de los demás, dice la palabra, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y es eso, todo eso y nada más que eso. Y últimamente sería un grave error porque nosotros ¿para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Para agradar, para complacer a Dios, para honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, ¿qué no es la humildad? Y continuando con la idea, la humildad no es competencia ni vanagloria. Muchas veces se hacen cosas buenas y esto es lo peor. Nada hagáis por contienda o vanagloria. No, todo lo bueno que pueda hacer, si es motivado por contienda, por ver quién es mejor, o por vanagloria para ser reconocido, está mal. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Les voy a decir, trato de ser humilde, pero sobre todo sé que me falta en esto. Porque lo noto. No es una palabra que me entre así completita. No la pongo en duda, no la cuestiono, la acepto. Sé que yo aún tengo que ser superiores a él mismo. Cuando evidentemente cualquiera sea el parámetro por el cual usted se guíe y decida o vea que una persona es superior, bueno, es bien fácil tratarle como tal. Pero la verdadera humildad parte de la horizontalidad, reconociendo que todos somos absolutamente iguales porque somos criaturas, creación de Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, se pagó el mismo precio por nuestra salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero así todo se trata de levantarle, de tratarle con un cuidado, con un respeto, con un cariño, con una atención, que la otra persona pueda sentirse halagada, respetada, complacida. No es humildad entonces por contienda o por vanagloria. Características entonces de la humildad, porque estamos todavía viendo qué es la humildad, qué no es la humildad. Hay algunas características. Vamos a verlas. Comprender la igualdad y dignidad de todas las personas. Creo que estamos en un buen pie, pero siempre podemos todavía trabajar más. Siempre se está aprendiendo. El Señor de una o de otra forma nos irá dando elementos para que nosotros podamos crecer en ese sentido. Valorar el trabajo y el esfuerzo de todos. Valorar el trabajo y el esfuerzo de todos. Ayúdenos el Señor. Y usted, no importa dónde esté o qué es lo que haga, creo que una bonita forma de practicar deliberadamente o intencionalmente la humildad es valorar el servicio de cada uno de nuestros hermanos. Somos servidos por diferentes hermanos en diferentes modos. El templo no se limpia solo, por ejemplo, y así sucesivamente. Reconocer, aunque relativizar las virtudes propias. Es bueno conocerse a sí mismo, es bueno saber de sus limitaciones, pero como no se trata de humillarse o de sentirse menos, uno tiene que estar plenamente consciente de sus virtudes y de sus fortalezas, llamémosle así. Pero hay que relativizarlas. Eso quiere decir, si tiene alguna virtud, si hay algo bueno en usted, no decir, ese soy yo. En realidad somos un paquete que consta de virtudes y defectos. Y eso tiene que equilibrar la balanza. Reconocer las propias limitaciones. Pensé que lo había puesto entre comillas. Sí, tenemos limitaciones. No nos dejemos limitar por nuestras limitaciones, pero reconozcámosla.
Tiene que ver con el autoconocimiento. Y en la medida que yo reconozco eso, ¿sabe a qué me ayuda también? A poder entonces identificar y de algún modo valerme de las fortalezas de los demás. Yo no soy bueno para esto, ya lo reconozco, pero conozco a alguien que sí es bueno y a esa persona le voy a pedir ayuda. Expresarse con afabilidad. Es una palabra que probablemente en otros lugares no se conozca mucho, aquí la conocemos porque la utilizamos bastante. Y va más allá que la amabilidad. La amabilidad cualquiera la tiene, es educación, es buenos modos, pero la afabilidad tiene que ver ya con el espíritu, con una fibra más profunda, porque habla incluso de dulzura y ternura. No es fácil, y menos para los hombres, pero ¿sabe qué? Se puede, y implica eso también. Actuar con modestia, sencillez y mesura. Actuar con modestia, sencillez y mesura. Cuando hablaba de modestia pensaba en mis joyas. Pues no las presumo, nada más doy gracias al Señor por las tenerlas. Percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad. Recuerde, somos iguales. Y si acaso, de ahí para arriba, pero nunca de aquí hacia abajo. Escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Incluso Desiderata, el poema ese, habla acerca de esto. Pero lo más importante es que la palabra del Señor. Una persona humilde, entre otras cosas, es una persona sabia. Una persona sabia sabe escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. Respetar, genuinamente a los demás. ¿Puede usted hacerlo? Eso implica a todos los demás, incluso a los que están bajo el puente o los que están sin calzado, caminando por la calle, etcétera, etcétera. Características de la humildad. Muy bien. Ahora, porque recuerde, consideraciones prácticas. ¿Con quién debo ser humilde? Bueno, aquí va a ser breve, pero bastante decidor. ¿Con quién debo ser humilde? En el mundo, normalmente una persona es, si acaso, humilde con aquel o aquellos que considera poderoso. La enseñanza bíblica nos dice que con todos. Ejemplo, en primer lugar y por sobre todas las cosas debemos ser humildes con nuestro Dios. Ahora, en este sentido estoy hablando de humildad, de ser respetuosos. Esencialmente, ¿cuántas veces escuchamos personas que hablan y refiriéndose a Dios con que el de arriba, con que el jefe o el gran jefe, ey? Si viene su hijo o su hija pequeña y tiene expresiones como esas hacia usted, ¿las aceptaría? Muy por el contrario, ¿qué diría usted acerca de ello? Que es una falta de respeto. Muy distante incluso de ser humildes. No, la humildad entonces en primer lugar y para con nuestro Dios manifestándose en un respeto e incluso en humillarnos. Es lo que hacemos. No sé cuándo o cuántas veces lo hará usted, pero una cosa sí es cierto, es la razón por la cual tenemos una oportunidad cada domingo para pasar al altar, y eso es humillarnos, reconocer a Dios quien es. En segundo lugar, por ejemplo, a quién o con quién debo ser humilde es con todos, simplemente con todos. Les voy a decir, con todo ser humano. Pero dice el dicho que la caridad comienza por casa. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ser humildes los unos con los otros. Y especialmente aquí en la iglesia como hermanos en Cristo, pero ¿sabe qué? Que también en casa. En casa. Veamos. Colosenses capítulo 3 versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto no es posible.
no es verdaderamente posible si cada uno no es humilde respecto del otro. De hecho, la palabra dice que la mujer debe ser tan humilde y sujeta a su marido como al Señor mismo. Y le dice al hombre que debe amar a su esposa tanto como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la humildad es fundamental y es esencial. De hecho, hermanos, en un principio yo no le encontré mucho sentido, pero el actor Morgan Freeman cuenta una historia de cuando él se iba a casar. Y dice que él fue con su papá y le dijo: papá, me voy a casar. Estaba técnicamente en edad de hacerlo. Y su papá le dijo: hijo, pídeme perdón. ¿Cómo? Quedó algo asombrado. Sí, pídeme perdón. Pero no entiendo, papá, dice. Si no he hecho nada malo, ¿cómo quieres que te pida perdón? Es que si no eres capaz de pedir perdón, incluso sin haber hecho algo malo, es que no estás preparado para el matrimonio. ¿Nunca ha pedido perdón así? Humildad a ese punto. ¿Por qué debo ser humilde? Oh, muy buenas razones. En primer lugar, porque nuestro propio Señor Jesucristo nos lo encomienda. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendan de mí. No es que si quieren, no, aprendan. Es necesario, es imprescindible. Además, le voy a decir por qué debo ser humilde. Porque si no soy humilde, soy un mal cristiano. Porque los cristianos nos parecemos a Cristo. Y Cristo dice que debemos ser humildes como Él. Y Él lo era de corazón. Entonces, ese de corazón quiere decir que es algo en lo cual en realidad nos vamos a estar ocupando toda la vida. ¿Por qué debo ser humilde? Porque Él me pide que lo sea y porque además es la forma en que yo puedo llegar a ser un buen cristiano. Porque dice que es mandamiento también: humillaos delante del Señor. Ahora, lo interesante de esto, y puse este versículo en particular, mis hermanos, porque el ser humildes es un mandamiento, pero es un mandamiento con promesa. Mire, y Él os exaltará. Y no estoy creando aquí una nueva doctrina, vamos a ver de que efectivamente así es. En otras palabras, el ser humilde es bueno. Entre ser humilde y no ser humilde, la carne le va a decir: no, levántate. Pero el Espíritu le dice: sujétate, bájate, humíllate, sé humilde, y porque hay mucho beneficio en ello. Veamos, ¿por qué debo ser humilde? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo supremo de ello y nos encomienda a través del apóstol Pablo que seamos como Él, pero de una manera hermosa, maravillosa. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es este gran, tremendo y profundo sentir en nuestro Señor Jesucristo? Humildad, humildad, humildad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, con cualquiera de los pasajes que acabamos de ver tendríamos suficiente. Pero la verdad es que hay mucho por qué debemos ser humildes. Ahora es interesante, cierto, últimamente usted tomará la decisión, pero entiéndase, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y aún la voluntad del Espíritu Santo es la humildad en la vida de cada creyente. El mundo puede ser como quiera, nosotros no, porque nosotros nos debemos a Dios, nos debemos a Jesucristo, y Él pagó tan grande precio por nuestra salvación que nosotros en gratitud y en amorosa obediencia
debemos procurarlo por todos los medios. Si no le he convencido, espero hacerlo con la palabra y el Espíritu de aquí a que terminemos. Sin embargo, ¿qué impide ser humilde? Es una pregunta que tiene que venir al caso. ¿Qué impide ser humilde? Ahora, responder esta pregunta nos va a ayudar a entender por qué no soy humilde o por qué a veces no soy humilde como debiera ser. Ya sabemos mucho de las formas prácticas en que se expresa la humildad, que debe ser de todo corazón. Bueno, la respuesta es una sola en esta oportunidad. Gálatas 5, 24 al 26 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Espero que lo puedan ver bien. La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Lo contrario u opuesto a humildad. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esto nos lleva, a entender algo que vamos a ver también, de que la falta de humildad, lo único que puede hacer en realidad, la falta de humildad es generar problemas. La humildad es la que ayuda a que las relaciones sean prósperas. ¿Pero qué me impide ser humilde? Volvamos, la carne. La carne. Mi carne, con sus pasiones y deseos. Muy bien. Y si no soy humilde, ¿qué sucede? Si no soy humilde, ¿qué sucede? Bueno, en dos pasajes podemos llegar a lo siguiente. En primer lugar, ¿soy mal cristiano si no soy humilde? Y luego no obtengo el premio o la bendición que genera el parecerme a Cristo, el ser buen cristiano, el ser humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si yo no aprendo de mi Señor Jesucristo, que me encomienda ser manso y humilde de corazón, pues ya no me parezco a Él. No estoy siendo un buen cristiano. Y la recompensa o la consecuencia tampoco la voy a disfrutar. No tendré el descanso tan anhelado y necesitado para mi alma. En términos generales, las personas humildes pueden experimentar precisamente eso, descanso. Son personas tranquilas, relajadas, que tienen paz. Usted puede ver que tienen gozo, que tienen bastante realización en el sentido de que, aunque no lo tengan todo y aunque pueda faltarles mucho, son felices. Y yo me preguntaba, ¿será cierto? Y estuvimos hace un par de días, periódicamente hacemos el análisis con mi esposa y digo, cada etapa de nuestra vida la hemos disfrutado enormemente. Hemos disfrutado de paz, hemos disfrutado de gozo, hemos estado felices, inmensamente felices. Desde nuestra mobile home, la primera casita, para nosotros un castillo, un paraíso. Y experimentábamos, y todos los que alcanzaron a ir y conocerlo, una paz tremenda. Entonces, si no soy humilde, ¿qué sucede? Mire lo que se puede perder. Lo que se pierde. Si no soy humilde, ¿qué sucede? Bueno, esto se va poniendo más triste, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mas al que no es humilde, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Oh, ¿cuántas veces no ha sentido, alguna vez es que lo ha sentido, como que ya cayó de la gracia de Dios? ¿Y cómo empezó? ¿Cómo fue eso? Cuando empezó a perder humildad. Y todo lo que ello implica, el respeto, la obediencia. Cuando una persona pierde humildad, porque se puede perder humildad también. Con un par de millones en los bolsillos se me hace que ya no sería tan humilde. Bueno, algunos, ¿verdad? Se puede perder la humildad y comienzan a suceder muchas cosas. Entonces, si no soy humilde, ¿qué sucede? Eso es lo que sucede. En otras palabras, perdemos el favor de Dios, que nos está mirando, que está atento. No, dice,
beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios? No lo haga por esto, pero piénselo, medítelo, reflexione en lo que puede perder y en lo que puede ganar. Tratándose de ganar, en primer lugar y por sobre todas las cosas, nosotros debemos buscar agradar y complacer a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que quiere que nos parezcamos a Él. Pero, ¿sabe? Me encanta, y les voy a presentar el siguiente orden. En primer lugar, diría yo, sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. En el mundo podrán no entenderlo muy bien todos, pero ahora que usted lo sabe, la palabra lo dice, la persona humilde, y fíjese lo que voy a decir, aunque no sepa mucho, pero por humilde es más probable que pase por sabia. Porque al final de cuentas, ser humildes es ser sabios. Parecernos a nuestro Señor Jesucristo es ser sabios. Ser humildes es ser sabios en que va a tener modestia, mesura, buen juicio, etc. Beneficios: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, ¿pero qué? Da gracia a los humildes. Da gracia en dos sentidos. Da gracia de que cae la persona en gracia con los demás, donde quiera que vaya. Dios le da esa gracia. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo dice que Él crecía en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso quiere decir que se llevaba muy bien con todo el mundo y que caía en gracia, tenía la aceptación. Bueno, y da gracia a los humildes, tener la gracia de Dios, conseguir la gracia de Dios, tener el favor de Dios. ¿Sabe que tener la gracia de Dios es tenerlo todo? Es tenerlo todo. Veamos, ¿será posible? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A esto yo le llamo que un beneficio o consecuencia de la humildad también es la buena fortuna. Pero la buena fortuna que viene de tener el favor de Dios. Por un tiempo lo pensé mucho. Cuando usted tiene, y lo creo, cuando usted tiene el favor de Dios, cuando es la gracia de Dios sobre usted, aunque le vaya mal, le va bien. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Los que a Dios aman, obedecen a Dios y obedecen también en ser humildes. Beneficios. Dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Beneficio es que me parezco a mi Señor Jesucristo, que es lo que anhelamos profundamente, parecernos cada vez más a Él. Pero dice que y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos los beneficios de ese descanso implican lo ya mencionado, pero también la plenitud de vida. Una persona que no es humilde no va a poder experimentar esa plenitud de vida que vino nuestro Señor Jesucristo a darnos. ¿Por qué? Porque no va, de partida porque no estaría obedeciendo al Señor, y porque una persona que no es humilde en realidad viene a ser soberbia, viene a ser vanagloriosa, viene a ser orgullosa, y no va a encontrar que el mundo se confabule o se ponga de acuerdo para agradarle. Pero esencialmente porque hay desobediencia. Y si hay desobediencia no puede haber esa plenitud de vida. Cuando nosotros aprendemos que la humildad es la voluntad de Dios, es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a obtener esa tan anhelada paz, ese descanso. Y ya usted no se preocupa por cosas que antes le preocupaban. Y no significa que se va a portar mal, no. Pero sabe que ni siquiera le va a preocupar lo que puedan pensar los demás, porque usted no anda actuando para ser visto por los hombres, sino usted actúa para el conocimiento de Dios. Y Él ve lo que el hombre no ve, que es lo que hay en el fondo del corazón y que es lo que hace usted en la privacidad de su casa. Vamos a ser humildes entonces, hermanos. ¿Están listos? Mire, y yo le voy a decir cómo. Aquí va. Pida ayuda cuando la necesite.
Si usted dijo, pero yo quiero ser humilde, pero ¿cómo se es humilde? Así, pida ayuda cuando la necesite. ¿No le recuerda a alguno que a lo mejor hay un poco de orgullo todavía? No, yo no voy a molestar a nadie. Pida ayuda cuando la necesite. Acepte sus propias limitaciones, como lo pusimos y aún entre comillas, pero sí, no lo sabemos todo, no lo podemos todo, o sea que tenemos limitaciones. Sea modesto ante los éxitos. Permita al Señor que todos tengan muchos éxitos en la vida, pero que nunca se les suba a la cabeza. Sea modesto ante los éxitos. Admita cuando no sepa algo. Así que si usted me pregunta y no sé, le voy a decir, no sé. No tenga miedo de equivocarse. La humildad es eso, también no tener miedo a equivocarse. El que tiene miedo a equivocarse tiene miedo, entre comillas, a la vergüenza, porque su orgullo, su vanidad se vería afectada. Entonces, esto es una palabra de ánimo. Si usted quiere ser humilde, no tenga miedo o temor a equivocarse. Sepa ganar y perder. Ganar con modestia, ganar con humildad y perder con dignidad. Hay que aprender las dos cosas porque son las dos caras de la moneda, son las altas y bajas de la vida y todos vamos a experimentar eso, el ganar y el perder. Esté siempre abierto a aprender. De hecho, la persona humilde y que tiene esa actitud es la que más sabe, porque está siempre aprendiendo y nunca dejará de aprender, y el que ya cree que sabe mucho, pues hasta ahí llegó y ahí se quedó. Entonces, la humildad, por eso, fomenta el conocimiento y la sabiduría. Esté siempre abierto a aprender, reconozca el valor de los demás, que es algo bien importante. Comparta el crédito si algo sale bien, si algo está bien, y cada vez que, aunque no lo hacen muy seguido, me dicen, qué rico huele. No, nadie me lo ha dicho, nomás la hermana Salce, y yo le digo, es que mi esposa, ella me compró un perfumito. Qué bien se ve, todo eso es gracias a mi esposa. ¿Y a quién más va a ser? Reconozca el crédito. Reconozca o comparta el crédito con los demás. Esa expresión de humildad. Y a veces puede ser simplemente la pura verdad. Sea agradecido. Algunas personas no son agradecidas y les voy a decir que a mí me preocupa cuando se me pasa por alto el dar gracias. Pero si usted quiere ser humilde, sea agradecido. No me voy a extender en eso. Esté dispuesto a ceder. Qué difícil es. Y sabe que incluso a veces, aunque tenga la razón. Porque, ¿de qué se trata? ¿De quién gana? No. Recuerde, últimamente se trata de la edificación mutua y tratándose de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Esté dispuesto a ceder, no se trata de ganar. Sepa escuchar atentamente. E incluso, te voy a decir, eso es parte de aprender a perder. Y dígame usted, qué gran humildad perder sabiendo que podía ganar. Porque no se trata del ego, se trata de las relaciones, últimamente. Sepa escuchar atentamente. Nos cuesta, no es fácil. Muchas veces hay que aprender, pero es un gesto de humildad. Aprendamos a hacerlo. No sea servil, sino siervo. Servir puede entenderse de varias maneras, tiene acepciones, pero voy a ponerlo en una. No hacer las cosas o servir esperando ganancia. Eso ya sería una hipocresía, no sería con humildad, sino siervos, servir. Y se requiere humildad. Y cuando somos servidos por alguien, y especialmente que esa persona la consideramos de algún modo, por alguna razón, por sobre nosotros, nos enseña. Bueno, usted también puede enseñar. No lo haga con ese propósito, pero usted también puede enseñar. Discúlpese cuando sea necesario. Y a veces también cuando no tenga por qué hacerlo. Pero es necesario
tratándose de las relaciones. Entonces, mis hermanos, el día de hoy hemos visto acerca de la humildad, cuán importante es y cómo es voluntad del Señor el que lo seamos. Yo le invito a, ¿está dispuesto a ser humilde? ¿Está dispuesto a ser humilde? Bueno, hay una oportunidad. Yo le invito a comenzar hoy. Acompáñeme en primer lugar, incline usted su rostro y vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por lo que usted nos enseña, porque nos detalla algo que usted en pocas palabras nos dice respecto de su persona, que usted es humilde y manso de corazón, y que usted como nuestro maestro nos enseñó, y vemos en su palabra muchas ocasiones. Padre, usted quiere que seamos como usted, nuestro Señor Jesucristo, y también queremos serlo. Yo no sé cuál sea su situación, pero si hubiese alguien, hermanos, que ha estado batallando con la humildad, porque no es todo lo humilde que debiera ser, que quisiera ser o que pensó que era. Quizás el día de hoy alguien lo ha entendido todavía un poquito mejor. Y si usted lo entendió, hoy tiene que tomar una decisión. Incluso si usted está batallando y lo advierte con cierta regularidad, pues hoy día puede hacer un compromiso con el Señor, como yo lo hice en su momento, de ser humilde. Si usted quiere hacerlo, puede comenzar hoy. Le invito a que pueda pasar al frente si hay alguien en esas condiciones, si hay alguien que quiera hacer ese pacto con el Señor de ser manso y humilde de corazón. La decisión es lo más importante, es lo primero, y contar con la ayuda del Señor a través de su Santo Espíritu. Todos los que son fuertes saben que no es fácil. Y yo doy gracias al Señor por cada uno de los que toma esta importante decisión el día de hoy. Y yo renuevo mi compromiso con mi Señor a ser manso y humilde. Que el Señor me lo recuerde, yo lo recuerdo cada día. Usted puede hacer su oración y yo voy a orar por usted, por cada uno de ustedes que está en este sentir. Mi Dios eterno, gracias Padre, muchas gracias Padre por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Usted sabe, mi Dios, que le amamos y que queremos ser mejores. Cada día, Padre, queremos hacer su voluntad, mi Dios, pareciéndonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo ruego, mi Dios, de manera especial, cada uno está haciendo su oración, yo también, como su siervo, por cada uno de estos mis hermanos y hermanas que han pasado al frente. Padre, simplemente quieren ser mejores. Quieren, Padre, porque toda su vida pueda verse expresando la mansedumbre y la humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Además, Padre, porque en la humildad hay grande bendición. Y sobre todo porque eso le complace y le honra a usted. Padre, ayude a cada uno, si es que los hay, en sus luchas íntimas y personales para lograr ese cometido. Padre bendito, solamente queremos honrarle y queremos demostrarle nuestro amor en esa humildad. Ruego, mi Señor, también por los que han permanecido en sus lugares, pero que han escuchado atentamente, porque cada una de estas palabras suyas, oh Señor, pueda continuar haciendo eco y trabajando en sus vidas, hasta que podamos lograr todos alcanzar ese estado de madurez espiritual, de humildad, en que nos tratemos, nos amemos, nos respetemos y nos sirvamos mutuamente para el beneficio de la obra y para honra y gloria de su nombre. Padre eterno, en Cristo Jesús nuestro Señor rogamos todo esto. Amén y amén.